Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, la relación entre Maestro Funakoshi y Jigoro Kano. Bien, todo esto comienza cuando el desaparecido emperador japonés Hirohito, con ocasión de una visita a Okinawa en 1921, en calidad de príncipe heredero, presenció una demostración de karate y quedó tan favorablemente impresionado por la misma que incluyó este evento en su informe al gobierno. Al año siguiente, el Ministerio japonés de Educación cursó una invitación al gobernador de Okinawa, a fin de que enviara una delegación de expertos en dicho arte al Japón, para que concurrieran a un festival de educación física patrocinado por el ministerio. Para acudir a dicha invitación, fue seleccionado entre todos los maestros Gichin Funakoshi, aunque otros maestros de Okinawa pudieran poseer un mayor conocimiento del arte, su condición de intelectual y la vasta cultura que poseía hicieron recaer en su persona la elección. Su primera demostración pública va a tener lugar en la capital de Japón, Tokio, en el año 1922. Los japoneses van a quedar impresionados con este sistema de combate y fueron muchos los que desearon aprenderlo. El propio maestro fundador del judo, Jigoro Kano, quedó fuertemente impresionado por las exhibiciones, invitando a Funakoshi a que visitara el Kodokan, el templo del judo. Todo esto ocurrió cuando Kano Jigoro pidió a Funakoshi que proporcionara una breve conferencia. La conferencia y demostración tuvo lugar en el mismo Kodokan ante más de 100 espectadores el 4 de junio de 1922. El compañero de Funakoshi en la exhibición fue Jima Shinkin, quien había entrenado durante mucho tiempo en Okinawa y se encontraba en esos momentos estudiando en una universidad de Tokio. Funakoshi realizó el kata Kushanku y Jima Naihanchi, y después mostraron aplicaciones de técnicas de karate. Kano quedó impresionado y pidió a Funakoshi que le enseñara algo de los katas fundamentales. El maestro Funakoshi aceptó sintiéndose muy honrado. Kano incluso propuso a Funakoshi que se uniera al Kodokan como jefe del departamento de karate. Pero Funakoshi declinó, temiendo que si lo hacía, su arte siempre quedaría a la sombra del judo. Funakoshi, que era un admirador de Kano, se enorgulleció de la deferencia con que se le honraba por parte de un plantel de grandes especialistas en artes marciales, y tuvo ocasión de confirmar ante los mismos sus precedentes, suscitando la sincera admiración de tales expertos. Del encuentro histórico entre estos dos personajes nació una sincera y firme amistad, que habría de traducirse en el terreno práctico en la introducción en el judo de las técnicas de atemi, golpes, y sus katas, los famosos hime no kata. Desde entonces, el respeto que el maestro Funakoshi demostró por el maestro Kano no tuvo límite, y se mantuvo vivo incluso después de la muerte de este último. Funakoshi deliberadamente hacía sus apariciones solamente ante intelectuales, efectuaba impresionantes exhibiciones y daba conferencias sobre las ventajas físicas y psíquicas del karate, en audiencias compuestas principalmente por abogados, doctores en medicina, profesionales funcionarios del gobierno y artistas. Hacía hincapié en la importancia del arte para el fortalecimiento del cuerpo y ponía el ejemplo de su propia persona, que siendo de escasa estatura y de complexión aparentemente débil, era capaz, no obstante, de realizar notables proezas físicas. En poco tiempo logró la captación de un considerable número de adeptos. Después de la exhibición en Tokio y en la visita del gran éxito obtenido, el Ministerio de Educación pidió al maestro Funakoshi que se quedara en el Japón para enseñar su arte, y de este modo empezó el estudio del karate en las universidades japonesas
en 1924. Además, las técnicas de karate tuvieron cierta influencia sobre el judo a raíz de estos contactos. También como resultado de estos contactos, Funakoshi adoptó del judo el sistema de grados con cinturones de colores y el blanco uniforme, y así aparecieron en karate los grados o cinturones y el karate. También es importante mencionar que la actual denominación de Karate Do en 1933 sustituyó al concepto kata, cuyo ideograma se refería al origen chino del arte, por otro que curiosamente se pronunciaba también kata, pero cuyo significado es vacío, de modo que el nuevo Karate Jutsu, como denominaba Funakoshi al sistema, se transformó en su nueva significación en las técnicas de la mano vacía. 2 años más tarde, sustituyó el afijo Jutsu por Do, impulsando por razones indiscutiblemente filosóficas, significando el nuevo nombre Karate Do, el camino de la mano vacía. En 1936, una asamblea de grandes maestros celebrada en Naha, capital de Okinawa, confirmó la adopción de este nombre definitivo del arte, de tal manera que en 1938 la práctica totalidad de los karatecas de la isla había adoptado el nuevo nombre. El concepto de vacuidad contenido con el vocablo kata se refiere, como sabemos, no solo al hecho de que se combate sin arma alguna, sino a la ausencia total de intenciones malignas del espíritu vacío, fuente de toda eficacia que caracteriza las artes del budo y que sustituye su verdadera esencia íntimamente ligada a la filosofía budista. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate, el judo o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.